Hola a todos, hoy en el cuarto de Newton voy a explicar acerca de la cinemática unidimensional. Veamos los conceptos. La cinemática es la parte de la física que estudia todo lo que es la trayectoria de los objetos, es decir, se va a responder la pregunta del cómo se mueven. Para responder esa pregunta es necesario medir ciertas cantidades físicas, que las vamos a llamar unas variables. ¿Cuáles van a ser esas variables? La primera va a ser la posición, la vamos a denotar con la letra X. Va a ser una variable dependiente. Y la posición es ese lugar en el espacio que tiene el objeto, en el que está el objeto. En el sistema internacional lo vamos a medir en metros. Nuestra segunda variable va a ser la velocidad, la vamos a denotar con una v. También va a ser una variable dependiente. Y la velocidad es el cambio de posición respecto al tiempo. En el sistema internacional lo vamos a medir en metros sobre segundo. Nuestra tercera es la aceleración. También es una variable dependiente. Y la aceleración es el cambio de velocidad respecto al tiempo. Lo vamos a medir en metros sobre segundo al cuadrado. Y por último está el tiempo, que es una variable independiente. ¿Por qué independiente? Porque sin importar qué es lo que le esté pasando a mi sistema físico o la situación, el tiempo siempre va a estar avanzando, no va a depender de nadie. En cambio, la posición, la velocidad y la aceleración van a ser dependientes del tiempo. La posición va a depender tanto de la velocidad como de la aceleración como del tiempo. La velocidad solo de la aceleración y del tiempo. Y la aceleración solo va a depender del tiempo. ¿Qué es el tiempo? Es un intervalo de sucesos en los cuales podemos percibir un acontecimiento. Lo vamos a medir en segundos en el sistema internacional. En las dimensiones. Nuestro mundo se desarrolla en 4 dimensiones, las cuales 3 son espaciales y una es temporal. Dentro de la cinemática unidimensional se refiere una sola dimensión, pero lo habla en términos espaciales, porque el tiempo, al ser independiente, este siempre está avanzando y no se tiene en cuenta. Por consiguiente, solo vamos a hablar de las dimensiones espaciales. Ahora, dentro de la cinemática unidimensional tenemos dos grandes tipos de movimiento, que son MRU y el MUA. El MRU es el movimiento rectilíneo uniforme y es descrito por un objeto cuando su trayectoria es una línea recta a velocidad constante. Este movimiento solo puede darse horizontalmente. Pero, ¿qué significa uniforme? La uniformidad implica que ese movimiento va a ser constante, es decir, la velocidad no va a cambiar a lo largo del tiempo. Recto, que va a estar descrito unidimensionalmente, es decir, va la trayectoria a ser una línea recta. ¿Qué implicaciones tiene esto? Al ser la velocidad constante, su aceleración va a tener un valor de 0 metros sobre segundo al cuadrado. Vamos a utilizar una sola fórmula, que es velocidad igual a delta de x sobre delta de t. Ese triángulo que está antes de la x es la letra griega delta y significa una diferencia entre el término que esté después del delta. Es decir, delta de x es posición final menos posición inicial y delta de t es tiempo final menos tiempo inicial. Abajo coloco un pequeño análisis dimensional en el que me dice que la velocidad es igual a metros sobre segundo. Y por último tenemos el MUA, que es el movimiento uniformemente acelerado. Este también describe una línea recta, pero aquí la uniformidad está en la aceleración, es decir, es una aceleración constante. Este movimiento puede darse tanto horizontal como verticalmente.
¿Qué implicaciones tiene? Como hay una aceleración constante, significa que la velocidad va a estar variando a lo largo del movimiento. Eso hace que las fórmulas varíen. Es decir, mi posición final va a ser igual a x sub 0. Ese x sub 0 me implica inicial. Todas las variables que tengan sub 0 van a representar inicial. Posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Aquí nos damos cuenta que la posición depende de las tres variables, es decir, de la velocidad, de la aceleración y del tiempo. Por último tenemos la velocidad. La velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. Y aquí nos damos cuenta que esa velocidad solo depende de la aceleración y del tiempo. Los tipos de movimiento uniformemente acelerado. De forma horizontal, puede ser una moto, un vehículo, un carro, lo que sea, acelerando. De forma vertical tenemos dos, una caída libre y un tiro vertical. ¿En qué se diferencian? La caída libre, el objeto se está acelerando gracias a la gravedad. Y en un tiro vertical, su dirección va contraria a la gravedad, es decir, se está desacelerando. Para esos tres movimientos, las ecuaciones son las mismas. Lo único que cambia es el signo de la gravedad. Y eso es todo por hoy. En próximos videos estaré haciendo ejercicios de cinemática. Si tienen dudas, inquietudes o ejercicios que no saben cómo hacer, me pueden escribir en los comentarios. No olviden darle me gusta y suscribirse. Hasta una próxima.